Dios, aleluya. Y a su nombre la gloria. Llámale gloria. Toma control, Espíritu Santo, aleluya. Llama gloria, Espíritu Santo. Que tu unción desciende, Señor, Unción descende, Señor. sobre nuestras vidas. Danos vida. Toma control de este servicio, Jehová. Oh, aleluya. Gloria al Señor, amén. Dios es bueno. Deus está bom. Dios es grande. Deus está grande. Por eso siempre hay que alabar al Señor. Essa sempre vai ter alabar Senhor. Qué precioso es estar en la casa de Dios, Que amén. precioso está para estar em classe, Senhor. Estamos en esta noche para alabar al Señor Aqui da noite para nos alabar, y Senhor, glorificar su nombre. e glorificar seu nome. El domingo es día del Señor, Já amén. domingo está dia de Senhor. Gloria al Señor, ¿o no? Então, El domingo es día del Señor. já domingo está dia de Senhor. Trabajamos 6 días, Você trabalha 6 dias. pero el domingo déjalo libre al Señor, aleluya. Já domingo lá que ser livre para Senhor. Qué precioso vigilia tuvimos ayer, amén. Precioso vigília nós estava tinha ayer. Y la mayoría de los hermanos están aquí otra vez, A maioria aleluya. de romana está aqui dando a trove. Amén, hay que ser un poquito valiente para estar, alabanza a Você está um tique Jesús. valiente para portei. Porque uno no duerme como normalmente duerme en la noche, Você vai estar dormir de maneira normal, vai estar dormir à noite. pero quiere estar en la casa del Señor. Pero porque estar em casa, Senhor. Hebreos 10:35. Hebreu eram 10:35. Quiero hablarles hoy Diga papel que você awe. bajo el tema Hoje é tema. batalla mitad ganada. Batalha mitar ganar. Batalla mitad ganada. Batalha mitar ganar. Hebreos 10:35. Hebreu eram 10:35. Gloria al Señor. Cristo vive. Cristo está viva. Dice así. Está viva assim, Hermano, lo tienen. Pero mana tine? Hebreos 10:35. Hebreu eram 10:35. Dice así. Está viva assim. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De nome de Tata, de Yu e Espírito Santo. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Pensei, não tira vossa confiança for, qual tem gran recompensa. Porque os es necesaria la paciencia, Pastor, para você mester de perseverança. para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Para ora você fazer vontade de Deus, você receber o que está guardado prometi. Porque aún un poquito, Sobre dentro de não mais há pouco tempo, el que ha de venir vendrá, é que está para vir, lo vim, y no tardará. e lo não tarda. Mas el justo vivirá por fe. Mas é justo lo viva para meio de fé. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. E se erra lá atrás, minha alma lo não tem prazer dentro. Pero nosotros Mas nós, no somos de los que retroceden não está dizendo que está lá atrás, para perdición, para destruição. sino de los que tienen fe Se não dizendo que tem fé, para preservación del alma. para preservação de alma. Vamos a leer el 39 una vez más. Vamos ler 39 dia mais. Pero nosotros no somos de los que retroceden Mas nós não está dizendo que está lá atrás, para perdición, para destruição. sino de los que tienen fe para Sino- preservación del alma. Se não dizendo que tem fé para preservação de alma. Vamos a orar, hermanos. Vamos a oração, hermano. Vamos a rogar a Dios su guianza en esta preciosa noche. Vamos a rogar a Deus para sua guiança de noite preciosa. Padre celestial, Dios de Padre gloria, celestial, Deus de glória. te adoramos, Señor. Nos te adoramos, Te Señor. glorificamos, Dios. Nos te glorificamos, Te Dios. damos gloria. Nos te donamos Te glória. damos Nos te alabanza. donamos alabanza. Padre, aquí estamos en tu casa, Señor. Tata, nós aqui demos cá, Senhor. Ayer toda la madrugada estábamos en tu presencia, Ayer Señor. em madrugada nós estávamos dando Y presença, aquí estamos Senhor. otra vez, Dios mío. Tata, nós aqui não via mais, Porque Senhor. anhelamos tu gloria. Nós está anhelando a Anhelamos glória. tu presencia, Está anhelando Señor. a presença, Queremos Senhor. ver tu gloria, Nós Señor. que miramos glória, Tu Senhor. unción es necesario O unção está necessário para ministrar tu palabra. para ministrar a palavra. Ministranos en esta noche, Dios. Ministrar na nossa noite, Habla Deus. nuestras vidas, Señor. Papi na nos vida, Deus. Como lo hiciste en la madrugada. Maneira que vai sair de madrugada. Como lo hiciste ayer, Dios Maneira mío. que vai ayer. Glorifícate, oh Dios. Glorificamos mesmo, Deus. En el nombre de Jesús. Em nome de Te Jesus. pido doy las gracias, Señor. Te pedimos e amamos danke, Senhor. Amén. Mis hermanos Amén. pueden tomar asiento. Mi hermana por cinta. Gloria a Jesús. Batalla a mitad ganada. Batalha mitar ganar. Cuando vamos a la batalla, hermanos, Agora quando você vai batalha, cuando romana. un país va a la batalla, Para país vai batalha. amén, es para ganar esa batalla, ¿o no? Para ganhar é batalha é of não. Ningún país sale a la guerra para perder la batalla. Nenhum país está sali vai guerra vai perder batalha. Vemos ahora la guerra entre Rusia y Ucrania. Nós estamos agora guerra entre Rússia e Ucrânia. Rusia tiene mucha pérdida. Rússia tem roupa e pérdida. Ucrania también, Ucrânia também. pero Rusia más. Pero Rússia tem mais. No solamente pérdida de hombres, Não solamente pérdida de pero de gente, não. reputación.
reputación. pero de reputação. Porque todo el mundo pensaba, Pastor, entre o mundo estava a pensar. esa gran potencia Rusia E grande potência é es Rússia. poderosa. Está poderoso. Pues como Putin, el presidente de Rusia, dijo, Mas de maneira Putin presidente de Rússia avisa, en unos meses de par de luna, conquistaremos a Ucrania. nós lo conquistar com Ucrânia. Pero ya van 3 años. Pero já tem 3 anos também. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Mucha pérdida, hermanos. Hope perde dar Pero Él no quiere retroceder. Pero ele não quer lá atrás. No quiere perder. En español decimos en que perda cara. No quiere perder reputación. Não quer perder sua reputação. Alabanza al Señor. Que Rusia, Rússia, esa nación tan grande, nação assim grande, alabanza al Señor, pasaron 3 años 3 anos passa y todavía e tem ainda. no pudo conquistar a Ucrania. E não podrá conquistar a Ucrânia. Y de tal manera De tal maneira, que tuvo que buscar 12,000 soldados muertos de hambre de Norcorea. ele se busca 2.000 soldados mortos de hambre de Norte-Coreia. Así dicen en internet que comen una sola vez al día, aleluya. Assim não bisa riba internet ko dia pa dia só não come. Y no porque están a dieta, Não passou nada na dieta. pero no hay comida, aleluya. Não tem comida. Para pelear por Rusia. Para por brinca para Rússia. Están muriendo. E não está morrendo. Nadie va a la batalla Um rene da vai batalha para llegar a la mitad de la batalla. vai chegar na metade de batalha. Amén. Cualquier país que va a una batalla Qualquer país que vai batalha, es para ganar esa batalla. para ganhar batalha. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Desde que hemos entregado nuestra vida al Señor, Por dia nós entregarmos vida ao Senhor. estamos en una batalla. Nós está em batalha. Una batalla Batalha para el reino de los cielos. para o reino de cielo. Por el reino de los cielos. O reino de cielo. Peleando contra el reino de las tinieblas. Brigando contra o reino de escuridão. Y esta batalla E a batalha aqui. tiene que ser hasta el final. Mas está até na final. Entonces será nuestra victoria. E ore nós lo de vitória. No podemos llegar la mitad de la batalla. Nós podemos chegar na metade de batalha. Tenemos que ganar la batalla. Nós temos que ganhar a batalha. En 2 de Reyes capítulo 13 Em 2 Reis, capítulo 3, vemos un caso allí, hermanos. você vira caso aí na Romana. En el versículo 14. Tem versículo 4. Amén. Eliseo, el gran profeta de Dios, Eliseu é grande profeta de Deus. que siguió con el ministerio después de Elías. Quase seguir que ministério depois de Elias. Amén. Cayó enfermo. Ela vira malo. La Biblia dice que murió de esa enfermedad. A Bíblia também diz que essa que causa su morto. Pero en su cama, Pero arriba su cama, enfermo, malo, aún servía al Señor. ainda estava a servir Senhor. Aún ministraba al Señor. Ainda estava a ministrar Aún Senhor. la gente venía a él. Ainda a gente não estava a vir cerca de. El rey Joás descendió. Rei Joás Bahabini, El rey de Israel rei de Israel, descendió llorando. ela vai na juramento Amén. A donde de Eliseo. cerca Eliseu. Y le dice, Padre mío, Ela disse, mi tata, caro de Israel, e garoto nan de y su Israel, gente de a caballo. e su corredor nan de caballo. Igual que Eliseo le dijo a Elías, cuando Elías iba para arriba. Mas coisas com Eliseu, disse Elias, sobre estava indo arriba. Porque Dios es un Dios de batalla, Deus aleluya. está Deus de batalha. Y aquí el rey acerca a Eliseo Aqui na rei está acercar Eliseu, con ese gran respeto, aleluya, é grande respeito a buscar para buscar consejo, a buscar solución, porque estaba en guerra contra Siria. Você estava em guerra contra de Síria. Y Eliseo le dice, Eliseu está disse, en el versículo 15, versículo 5, toma el arco corre e bor y unas saetas. e algum flecha. El rey hizo lo que Eliseo le dijo. E rei assim lo qual com Eliseu disse. Tomó entonces un arco E ora ela corre bor y unas saetas. e algum flecha. Luego dijo Eliseo, el rey de Israel, E ela disse, o rei de Israel, pon tu mano sobre el arco. pone bomang ribe bor. Y puso él su mano sobre el arco. E ela pone sua mão e bor. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. E ora Eliseu pone sua mão na ribe rei sua mão nan. Amén, hermanos. El rey vino a buscar la guianza de Dios antes de ir a la batalla, E rei vem buscar guiança de Deus, promete que ela vai batalha. sabiendo que Dios es todopoderoso. Sabendo que Deus está todo poderoso. Y Eliseo puso su mano sobre las manos del E rey, Eliseu pone sua mão na ribe rei sua mão nan. porque era un rey que estaba sobre el pueblo de Dios. Estava um rei que está ribe pueblo de Deus. Y para Dios está trabajando, E está para Deus está trabajando. está guiando el pueblo del Señor. Está guiando o pueblo do Pues Senhor. Dios necesita sus fuerzas, Deus precisa sua força nan. pero Dios tiene que estar en el asunto. Pero Deus precisa em assunto. Es instrumento de Dios. Está instrumento de Deus. Pues él era un guerrero, Estava um guerreiro. ahí tenía el arca, Esta tinha bor. y Eliseo, siervo del Señor, Eliseu é servidor do Senhor. puso su mano sobre él, A pone sua mão na riba que sua mão. tenía su mano sobre el arco. Outra tem sua mão na riba bor.
Alabanza al Señor, alabar al Señor. Quanto para alabar Señor? Y Eliseo le dice en el versículo 17. 17 Eliseo tabi se. Amén. Para abrir la ventana que da al oriente. Para abrir ventana partir para arriba. El rey abrió la ventana. Y el rey abrió ventana. Tal vez no entendía qué estaba haciendo. Quizás no estaba comprender qué estaba haciendo. Pero confiaba que Dios estaba con Eliseo. Pero estaba confiando que Dios está con Eliseo. Eliseo representaba a Dios. Eliseo estaba representa a Dios. Y él abrió la ventana que da al oriente. Él abrió ventana partir para arriba. Y Eliseo le dijo. Y Eliseo avisé. Tira. Tira. Y tirando él, y él la tira, dijo Eliseo, él avisa, saeta de salvación de Jehová, es flecha de victoria del Señor, y saeta de salvación contra Siria, y es flecha de victoria arriba Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Sobre lo derrota es sirio na afecte ora como destruirán. Alabanza al Señor. En el 18, le volvió a decir, toma las saetas. Coge flecha nan. Y luego que el rey, y ahora que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, el rey atumanan y él avisa, golpea la tierra. Dal ribazuela. Y él golpeó 3 veces. Y él dal 3 viaja. Y se le detuvo. Y él stop. Que Eliseo no le dijo cuántas veces. Eliseo no avise cuánto viaja. Eliseo le dijo golpea la tierra. Eliseo avise dar contra suela. En esa segunda parte de la profecía, de 2 partes de profecía, el rey ya tenía que haber dado cuenta que Dios le estaba dando la victoria contra los sirios. Dios estaba dando una victoria contra el sirio. Que lo que estaban haciendo, lo cual estaba haciendo, representaba la victoria sobre los sirios. Victoria contra el sirio. Pues si Eliseo le dice, ahora toca la tierra, toca el piso. Si Eliseo también dice, da ribazuela. Alabanza al Señor, golpea la tierra. Dale ribazuela. Él tiene que golpearlo. Debe ser dale. Sin detenerse. Sin stop. Porque estaba golpeando sus enemigos. Estaba también dar su enemigo. Alabanza al Señor. Aleluya. No podemos cansarnos de golpear a nuestro enemigo, hermanos. Cansa de dar los enemigos. Porque Él no se cansa de golpearnos. Él no está cansa de golpearnos. Y Él golpeó 3 veces, se detuvo. Y Él da 3 veces y stop. Y así hay cristianos también, hermanos. Así hay cristianos también, hermanos. Que han empezado este camino. Con poder. Con poder. Han avanzado. Tienen años en el camino. Están golpeando al diablo. Pero dado momento se detienen. Y el enemigo aún tiene vida. No te puedes detener. Es una batalla mitad ganada. Mira lo que dice el hombre de Dios. Aquí que hombre de Dios te avisa. Alabanza al Señor. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Alabanza al Señor. Si él hubiera dado 5 veces, 6 veces, o más veces, hubiera derrotado a Siria completamente. No nos podemos cansar en esta batalla. No podemos tener una batalla a mitad ganada. Ahora él va a ganar a los sirios 3 veces. Pero no va a tener la total victoria sobre ellos. Usted no puede detener en medio de la batalla. Una batalla no es fácil. Mira, Rusia perdió más de 500,000 hombres. Rusia perdió más de 500,000 gente. Pero no se ha detenido. Pero no stop. Aún está peleando. Está brincando. Busca de toda manera de conseguir más soldados para mandarlos a morir. Amén. Alabanza a Dios. Aleluya. Aleluya. Porque él no quiere retroceder. Comenzó con una batalla. Y él quiere ganar la batalla. Aún los nortecoreanos están muriéndose. Aleluya. Pero aún Rusia no quiere retroceder. La economía de Rusia está derribándose.
pero no quiere retroceder. Pero él no quiere back atrás. Quiere ganar la batalla. Que gane batalla. Ucrania está peleando la batalla. Ucrania está brincando batalla. Él tampoco quiere perder la batalla. Él tampoco no quiere perder batalla. No quiere dejarse cautivar por los rusos. Aunque ellos también han perdido más de 300,000 hombres. Aún están peleando. No entregan, aleluya. Y aquí en este caso, en la parte espiritual también, una batalla a mitad ganada no es batalla. Batalla a mitad ganada no está batalla. Batalla a mitad ganada, aleluya. Batalla a mitad ganada. Usted tiene que pelear hasta el final. Hasta tener la total victoria. Victoria total. Hay tristeza en la batalla. Tristeza de batalla. Hay decepción en la batalla. Decepción de batalla. Usted en esta batalla, usted ve soldados que están contigo en esta batalla caer muertos. Otros se vuelven locos. Pero usted no se puede detener. Usted tiene que seguir batallando. El soldado tiene que seguir disparando. Porque si no dispara, lo disparan a él. Él va a morir. Batalla a mitad ganada es una batalla perdida. Alabanza al Señor. En Hebreos, capítulo 10. No me quiero detener mucho porque tenemos muchas cosas en el programa. Amen. En Hebreos 10:35 dice la palabra. Hebreos 10:35 palabra te avisa. Vamos a alabar al Señor. Señor. Adora a tu Dios. Adoramos a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. No perdéis pues vuestra confianza. No tira vuestra confianza fu. El escritor de Hebreos es un escritor de Hebreos. Está diciendo a la iglesia. Está avisando a la iglesia. Alabanza al Señor. No perdéis pues vuestra confianza. No tira vuestra confianza a fu. Que tiene grande galardón. Cual tiene un gran recompensa. Lo que Dios va a recompensar. Lo cual Dios te va a recompensar. Mira, en Hebreos 11:6. De Hebreos 11:6. Amén. Dice la palabra del Señor. La palabra del Señor te avisa. Que los que se acercan al Señor. Es un acerca al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que los que acercan a Dios es un bien cerca a Dios, crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Es tu fe que va a recibir recompensa. Lo que el diablo ataca entre nuestras vidas es nuestra fe, aleluya. Y al final nuestra fe tiene que estar firme. Por eso el escritor de Hebreos dice: no perdéis vuestra confianza. No tira vuestra confianza. Que tiene grande galardón. Gran recompensa. Porque sin fe no hacemos nada para el Señor. No hace nada para el Señor. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Cuando fe mengua, la oración se mengua, el temor mengua, el amor mengua. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, hermanos. El 36 dice: porque os es necesaria la paciencia. En este camino hay que tener paciencia. Son muchos, dice la palabra, las tentaciones, dificultades del justo. Pero Dios nos guarda, nos cuida. Usted tiene que resistir todas esas tentaciones, todas esas pruebas. Tiene que resistir al diablo. Alabanza al Señor. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y ahí clausura con una promesa, un aliento. Porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá. Y no tardará. El que ha de venir, porque aún en un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero dice en el 38, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, si llega a la mitad de su batalla, si retrocediere,
no agradará a mi alma. Mi alma lo no tiene placer de dice el Señor. Señor tabisa. Has batallado mucho tiempo. Has mantenido tu santidad por mucho tiempo. Tu fieldad. Has trabajado para el Señor. No puedes llegar a la mitad. No te puedes detener. Si retrocedieres, no agradará a mi alma. Si al atrás mi alma lo no tiene placer de dice el Señor. Tienes que pelear hasta el final. Tienes que cargar tu cruz. Enfrentar esta vida. Enfrentar tu vida. En el nombre de Jesús. Ahora para alabar al Señor. Y dice ahí en el 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Él dice ahí, nosotros no retrocedemos. Amén, porque si retrocedemos, perdemos esa salvación. Cuando uno retrocede, es porque cayó de la fe. Porque ya no cree en esta causa justa, en esa causa sufrida. Amén, del evangelio. Cuando puede alabar al Señor. Si no somos de los que tienen fe para preservación del alma. Batalla a mitad ganada. No te puedes detener en medio del campo de la batalla. La batalla es fuerte, hermanos. Y hay muchos, por ejemplo, rusianos que desertan, abandonan el campo de la batalla. Si caen en manos de los enemigos, estarán presos allá a la alabanza del Señor. O hasta lo pueden matar. Si desertan y van a Rusia, ahí reciben castigo también. No podemos retroceder. Hay que pelear hasta la muerte. El soldado tiene que defender lo que es de él hasta la muerte. No puede desertar. Aunque ve que el enemigo está allí, no puede desertar. Tiene que pelear sabiendo que una de esas balas le puede alcanzar. Y nosotros como hijos de Dios no podemos detener. Tenemos que seguir peleando. Amén, hermanos. No podemos perder la fe en esta batalla. Podemos estar de pie, alabanza al Señor. ¿Verdad? Dios, gracias por su palabra, aleluya. Dile gracias. Dile gracias. No te puedes detener, aleluya. Este año va a ser un año de victoria. Un año más de victoria. Cierra tus ojos y habla con tu Dios. Hablo con tu Dios, aleluya. Hablo con Dios. Pelea y no te detengas. Cristo a tu lado está. Aleluya. Pelea. Medite las palabras. Medita de palabras. Cristo a tu lado estará. Piensa y reflexiona. Con tu hermano no hay que pelear. La lucha es contra Satán. Piensa y reflexiona. Y no te detengas. Adora a Dios, iglesia, adora a Dios. Adora, iglesia, adora a Dios. Adora al Señor en esta noche. Adora al Señor esta noche. Recibe nuevas fuerzas. Recibe fuerza en nuevo. Que Dios toque tu fe en esta noche. Dios toca tu fe esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Comienza a batallar. En este camino viene prueba. Gracias, Padre, gracias, Señor. Danke, Tata.
Thank you, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, mi Dios. Thank you, mi Dios. Y de tu iglesia las fuerzas necesarias, Señor. Para pelear este año también, Jehová. Para ganar batalla, Dios mío. En el nombre de Jesús. Prospera tu palabra. En cada corazón, Dios mío. En el nombre de Jesús. Mis hermanos pueden sentar, aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya. Dios es bueno. Dios es grande, amén. Y así trabajamos para el Señor, hermanos. Desde que hemos entregado nuestra vida al Señor, hemos trabajado para el Señor. Amén, hermanos. Y no hay mayor gozo trabajar para el Señor. Por eso aún estamos aquí en la tierra. Cuando Jesús estaba al final de su ministerio, alabanza al Señor, Él oró al Padre. Esa oración de intercesión. Él dijo al Padre: no lo quites, no lo saques aún de este mundo. No son de este mundo, pero tiene un trabajo que realizar por mí. Cuando Pedro pasó por todas esas dificultades y negó a Jesús, y Jesús le fue a buscar para seguir trabajando para el Señor. Alabanza al Señor. Y Jesús le preguntó 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, usted sabe que yo le amo. Y el Señor le dijo: pastorea mis ovejas. Segunda vez Jesús le volvió a preguntar: Pedro, ¿me amas? Dice: Señor, usted sabe que yo te amo, Señor. Y le repite: pastorea mis ovejas. Y por tercera vez Jesús le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Dice: Señor, tú sabes que yo te amo. Y le dice: pastorea mis ovejas. Es lo más cerca del corazón de Dios. Es la obra de Dios. Todo lo que tiene que ver con la salvación de las almas. Amén. Todo lo que usted hace, porque la salvación de las almas no es solamente el evangelismo. Hay un trabajo total alrededor de ese trabajo. Amén, hermanos. Cuando Jesús fue a salvar, a buscar las almas, no es predicarlos y dejarlos por ahí. Los tenía que doctrinar. Establecer una iglesia. Amén. Él dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio y enséñalos. Amén, hermanos. Pues se necesita un edificio para traer esas almas. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Para predicarles, para darles la comida espiritual. Ese edificio necesita ser limpiado. Amén. Una hermana que estaba en la vigilia llegó muy temprano a barrer toda la iglesia. Y mopió, se dice, trapió todos los baños, para que cuando lleguen los hijos de Dios, las ovejas de Cristo, encontrar el lugar limpio. Dios se agrada de eso. No podemos cansar de trabajar para el Señor. Amén. Él dejó una estructura atrás. 12 apóstoles. Los instruyó y levantó la iglesia con los 12 apóstoles. La iglesia es obra de Cristo, no obra de hombre. Y cada uno que hace algo para el Señor, para su iglesia, Dios te va a recompensar. Amén, hermanos. Y en esta noche vamos a anunciar los líderes y ayudantes nuevos para este año. Alabanza al Señor. Y vamos a dar también, amén, la tarjeta de membresía. Los que tienen un cargo, usted ve que a la derecha ahí está el encargo de la persona.
Amén. Vamos a dar un sobre y en ese sobre está también el programa de este año. Amén. El programa de los líderes y ayudantes es más amplio. El programa de líderes y ayudantes más amplio. Porque dentro de ese programa hay también la tarea de cada grupo. Alabanza al Señor. El programa aquí tiene tarea de cada grupo. Somos una iglesia organizada, hermanos. No somos una iglesia organizada, hermano. Por eso yo no sé, yo no tuve que solucionar ningún problema entre líderes. No me será solucionar ningún problema entre líderes. Cada uno sabe su tarea. Cada uno sabe su tarea. Y cada uno sabe cómo cooperar. Cada uno sabe cómo cooperar. Porque está en un librito. Está de un buki chiquito. Nos reunimos. Y hablamos tocante el trabajo del Señor. Está papel tocante el trabajo del Señor. Alabanza al Señor. Este es el programa para el resto de la iglesia. Este programa para sobre la iglesia. Y también van a recibir en ese sobre un folleto con el deber y privilegios de los miembros de la iglesia. El deber y privilegio de miembros de la iglesia. Amén. Lo hemos adaptado un tiki. Tiene un otro cover. Tiene un otro cover. Y también el deber y privilegio de los visitantes. Y también tiene deber y privilegio para el visitante. Usted sabe, la iglesia tiene diferentes clases de miembros. La iglesia tiene diferentes tipos de miembros. Amén. Hay miembros visitantes. Y miembros no visitantes. Personas que le gusta nuestra manera de cantar. Personas que gustan nuestra manera como nos canta. Tal vez le gustan la prédica. Quizás tan gusta la manera de predicar. Simpatizan con el evangelio. Simpatizar con el evangelio. Pero no quieren comprometerse más allá. Pero no que comprometer más leu. Amén. Las puertas están abiertas para esas personas. Hay una silla para ellos también. Cada uno sabrá por qué no quiere comprometerse. Cada uno sabe con y no que compromete su mes. Y lo llamamos miembros visitantes. Nos llaman miembros visitantes. Hay muchos de ellos que diezman, ofrendan. Hay algunos que no hacen nada, pero amén, gloria al Señor. Pero son bienvenidos. Y también hay miembros probantes. Son aquellos que después de un tiempo estar en la iglesia, dicen: yo quiero ser activo. Yo quiero trabajar para el Señor. Yo quiero ser parte de esta obra. Yo quiero representar esta obra. Y comienza un proceso. Amén. Y los presentamos como miembros probantes. Para ellos ir preparando, seguir las clases de doctrina, y después, si Dios lo permite, amén, recibirlos como miembros en plena comunión. Amén, hermanos. Los miembros en plena comunión en este año van a recibir una tarjeta de membresía. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Este año, los líderes para este año, alabanza al Señor, que nos van a ayudar con la carga de esta obra. Amén. Primeramente tenemos la directiva legal de esta obra. Amén, que es mi persona, presidente, hermana Zoraida, secretaria, hermano Jeremy, tesorero, y hermano Atnor Axi es miembro de la directiva legal de esta obra. Hermano Atnor Axi también miembro de directiva legal de obra aquí. Hermana Wendy Margarita también es miembro legal de la directiva. Hermana Wendy Margarita también es miembro legal de directiva. Pues, ante la justicia, nosotros tenemos que responder. Amén, hermanos. Este año vamos a recibir como líder. Amén. Voy a llamarlos y van a estar ahí. Como ayudante del pastor, nuestro hermano Atnor Axi. Alabanza al Señor. Este año también lo reconocemos como líder de esta iglesia. Un aplauso al Señor. También como ayudante del pastor, nuestro hermano Apolinar Polanco, que está en República Dominicana. También como ayudante del pastor, nuestro hermano Apolinar Polanco, está en la República Dominicana. Como líder de las maestras, nuestra hermana Dilia de Polanco. Líder de maestra, nuestra hermana Dilia de Polanco. Hicieron un buen trabajo, pues continuamos con ese trabajo. Hace un buen trabajo, pues nos continúa con el trabajo aquí. Tenemos líder de los caballeros y encargado con la logística, nuestro hermano Joel Charles. Líder de logístico y encargado con el caballero, nuestro hermano Joel Charles.
Alabanza al Señor. Y tenemos también líder de damas y encargada con toda actividad de la iglesia, nuestra hermana Elna Genti. Líder de damas y encargada con toda actividad de la iglesia, nuestra hermana Elna Genti. Líder de evangelismo, nuestra hermana Valerie Copra. Líder de evangelismo, nuestra hermana Valerie Copra. Líder de la juventud, nuestra hermana Wendy. Líder de juventud, nuestra hermana Wendy. Secretaria de tesorería, nuestra hermana Zoraida. Secretaria de tesorería, nuestra hermana Zoraida. Alabanza al Señor. Y tenemos líder del lugar de predicación Rincón, nuestro hermano Jeffrey Camelia. Líder del lugar de predicación Rincón, nuestro hermano Jeffrey Camelia. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y tenemos que hacer espacio porque viene un líder de peso. Líder de sonido y asistente del pastor. Líder de sonido y asistente del pastor. Nuestro hermano Jeremy Margarita. Nuestro hermano Jeremy Margarita. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Su credencial y todas las demás informaciones que yo les presenté a ustedes. Amén. Información que nos ha presentado a vos. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Aplausos al Señor para el grupo que alabanza al Señor. Aplausos al Señor para el grupo aquí. Que no es una tarea fácil. 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 Amén. Habrá crítica. Lo tienen crítica. Ataque del enemigo. Ataque del enemigo. Pero ellos aman a Dios. Pero estima a Dios. Y quieren hacer la obra del Señor. Y que hace obra del Señor. Somos sin alabanza al Señor. Nos van ahora que llama de cada grupo. Nos va a llamar de cada grupo. Vamos a llamar de cada grupo. Ayudante. Los ayudantes. Alabanza al Señor. Que también trabaja junto con el líder. Que van a trabajar junto a su líder. Que alabanza al Señor. Este año. No es algo fácil, hermanos. No es algo fácil, hermano. Hay cristianos que no les gustan estar bajo autoridad. Hay cristianos que no te gusta estar bajo autoridad. Y pierden lo que Dios les puede dar. Y no te pierden lo cual Dios puede dar. Alabanza a Jesús para siempre. Aleluya. Amén, hermanos. La técnica es preciosa, pero amén. Aleluya.
A veces quiere hacer lo que quiere. Líder de maestra. Líder de Alabanza maestra. Jesús. ¿Puede para aquí, va uno? Esto es para, no, allá. Deja tu papel, deja tu. Adoramos a Dios, aleluya. Adora a tu Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Este año, aquí, hay un cortocircuito aquí. Amén. Los que van a apoyar a trabajar junto con su líder, la hermana Dilia, apoyar junto con el líder Mandilia, para dar a nuestros hijos la preparación, amén, teológico que necesitan para crecer en este camino. Alabanza al Señor. Tenemos como líder nuestra hermana Dilia, Marilu Bernabela. Los llamo, todos van a estar aquí presentes delante. María Mercera. Andrea Martín. La ganan para Rey. La ganan para promedio después de Dunanan. Y nuestro hermano Kieti Oliana. Nuestro hermano Naomi Montero. Alabanza al Señor, amén. Este aquí es el grupo. Ese es el grupo. El líder y su ayudante, ¿nan? El líder y con sus ayudantes. Amén. Kutabay guíanos mucho aquí. Que van a guiar nuestros niños en este año. Aleluya. Un aplauso para el líder de maestras y las maestras. Y este año todos han seguido un curso muy fuerte. Y todos terminaron con éxito. Amén. Para prepararse para esta tarea. A preparar para esta tarea aquí. Tenemos también el líder de logístico. Líder de caballeros, nuestro hermano Joel Charles. Y también de caballeros, nuestro hermano Joel Charles. Llamamos a todos, van a estar aquí y después usted le da la mano y tal vez con palabras. Sus ayudantes, hermano Atnort Axi. Hermano Rigel Janti. Y todas estas personas recibimos también como miembros en plena comunión. Amén. Todas las personas que no están recibidas también como miembros en plena comunión. Hermano Rigel Janti, hermano Laurent Janti, y hermano Aquilino Montero. Y este año vamos a tener un refuerzo. Aquí nos va a tener un refuerzo para este grupo. Para el grupo aquí. Se añade el grupo de logístico nuestro hermano Verne Wilkins. Se añade el grupo de logístico nuestro hermano Verne Wilkins. Y todos los caballeros van a trabajar con este grupo. Amén. Y todos los caballeros también lo trabajan junto con el grupo aquí.
Nuestro hermano Riquel está enfermo. Un aplauso para este grupo. Un aplauso para el grupo aquí. Que Dios le ayude. Dios ayudarán. Amén. Para sacar la obra de Dios adelante. Para sacar obra de Dios para adelante. Junto con los otros caballeros. Junto con otro caballero. Tenemos líder de damas, nuestra hermana Elna Genti. Nuestra líder de damas, nuestra hermana Elna Genti. Encargada con toda actividad. Encargada con toda actividad. De la iglesia. Amén. De la iglesia. Y ella también tiene sus ayudantes. Ella también tiene sus ayudantes. Nuestra hermana Mercedes Guzmán. Nuestra hermana Marta Paulina. Nuestra hermana Santa Martes. Y este año añadimos un nuevo trabajador. Ya aquí nosotros añadimos un trabajador nuevo. Al grupo de damas. El grupo de damas. Es nuestra hermana Jasmine Núñez. Aleluya. Amén, hermanos. Y usted mira que están algunos vestidos de mujer también. Algunos vestidos de mujer también. Porque hay mucho trabajo. Y tiene que estar de más que un grupo. Y no necesita de más que un grupo. Gloria a Dios. Mana ela onde que grupo aquilo te sunan que vai gratuita atividade de damas e outra atividade nan junto com todas damas da igreja. Aplauso para nang. Nós temos evangelismo. También tenemos evangelismo. Un trabajo más importante. Un trabajo muy importante. Y fuerte. Nuestra hermana Valerie Copra. Su ayudante, ¿no? Con sus ayudantes. María Mercera. María Mercera. Y Román Atnot Axi. Con antes que te saca trabajo aquí adelante. Son los que van a sacar este trabajo para adelante. Hermano Axel en 3 grupos que alabanza al Señor. Hermano Axel ya está en 3 grupos. Hermana María Mercedes, ¿me sabe en cuánto? Nos necesitamos. Necesitamos trabajadores. Alabanza a Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. En 3 organizan el trabajo de evangelismo. Ellos 3 organizan el trabajo de evangelismo. Junto con entera iglesia. Junto con toda la iglesia. Nuestra juventud también alabanza al Señor. También tenemos a juventud. Nos vamos Wendy Margarita. Wendy Margarita. Y no te ayuda Wendy aquí. Español. Es una que te ayuda Wendy aquí. Estos son las personas que van a ayudar a Wendy aquí. Nuestro hermano Jeremy Margarita. Jeremy Margarita. Líder suplente. Líder suplente. Nuestro hermano Elías Franz. Elías Franz. Como ayudante. Como ayudante. Y nuestra reforzada juventud aquí. ¿Quién va a reforzar la juventud en este año? Nuestro hermano Demison Martes. Demison Martes. Está malo en la casa. Un aplauso al Señor. Dios ayudarán de una gracia que joven aquí en la iglesia. Que Dios los ayude y Dios ponga gracia por cada uno de los jóvenes. Y joven para fuera de iglesia. Y también jóvenes para fuera de iglesia. Nos sigue. Seguimos.
Secretaria y tesorería. Secretaria y tesorería. Amén. Nuestra hermana Zoraida Menchey. Nuestra hermana Zoraida Menchey. Y su ayudante. Con su ayudante. Nuestro hermano Jeremy Margarita. Nuestro hermano Jeremy Margarita. Un aplauso al Señor, que alabanza al Señor. Un aplauso al Señor para estos dos. Nos tenemos lugar de predicación, nos primer lugar de predicación en Rincón. Tenemos nuestro primer lugar de predicación en Rincón. Camelia. Camelia. Con su ayudante, nuestra hermana Jacqueline Camelia. Con su ayudante, hermana Jacqueline Camelia. Alabanza al Señor. Más mío ayudante Brian. Mejor ayudante no pudo conseguir. Tenía dos palabras. Un aplauso para Rincón. Un aplauso para Rincón. Ahí viene Camelia para Rincón. Gloria. Nuestro grupo de sonido. Tenemos grupo de sonido. Alabanza al Señor. Amén. Nuestro hermano Jeremy es el líder del grupo de sonido. Nuestro hermano Jeremy es líder del grupo de sonido. Y primeramente nos va el grupo Amisadai. Primeramente vamos para el grupo Amisadai. Amén. Coordinador nuestro hermano Zoraida. Coordinadora nuestra hermana Zoraida. Líder de Polanco. At North Axi. Joel Charles. Elías Franz. Jeremy Margarita. Sara Rodríguez. Jude Theodore. Sinaí Margarita. Nante grupo oficial de iglesia que tú vas orando. Son el grupo oficial de la iglesia que tienen que ir orando. Ayunando. Para que Dios los use. De administración. En la administración. De cantamento, alabanza al Señor. Los cánticos. Nuestra hermana Sara no está presente. Nuestra hermana Sara no está presente. Nuestra hermana Sinaí está atrás de Vimex. Nuestra hermana Sinaí está detrás del Sale Vimex. un rato sin la hermana Sinaí viene alabanza a Jesús, rápido. No está gastado, eso no te mueve, amén. Pero este nos va a Jeremy para comenzar a parte con palabra de bendición. Ellos hacen el esfuerzo para todos los sábados entrenar antes del culto. Grupo Amisadai. Grupo Amisadai. Danke, Señor. Gracias, Señor. Nos detrás de Vimex. Tenemos detrás del Vimex. Es posible para están escuchándonos por recibir el mensaje. Los que hacen posible para que los que nos escuchan, gloria a Dios, puedan recibir el mensaje. Nuestro hermano Benny Margarita, Sara Rodríguez, Sinaí Margarita. Também trabalho de virar hopi, pasó nan que goza también del servicio. Este trabajo es mucho, pero ellos también quieren gozar de nuestro servicio. Sara está de vacaciones. ¿Tiene más? Nuestro hermano Demison Martes, que está malo en la casa. Está bien, Demison Martes está malo en la casa. Amén, un aplauso para Vidana aquí. Un aplauso por los líderes aquí. Vou enviar com sacrifício na mesa atrás de aparato e que descer e está em serviço. Está seguindo? Seguimos. Nós temos músico não? Tenemos los músicos. Músico não? Nós chamamos Mário Franz.
Elías Franz, Demison Martes, Jeremy Margarita, Cindy Margarita, Mariangela Oliana, Jair Axi, Sara Rodríguez, the músico ng di iglesia. Pero nossa canta será o baileu que se nang nandun que E aqui na turta vai orando mais, ayunando mais para Deus usar cada instrumento, cada ayuno na noite presente, para Deus usar para ministrar nos vida. Nos hermano Jeremy es el líder con más grupo bajo de alabanza al Señor. Nuestro hermano Jeremy es el líder que tiene más grupo bajo de él. Es su encargo. Un aplauso al Señor para el grupo aquí, aleluya. Dios nos da fuerza. Dios le dé fuerza. Para seguir para adelante. Para seguir adelante. Con el buen trabajo, alabanza al Señor. Con el buen trabajo. ¿No se sigue? Seguimos. Esta aquí está sonido, nos suman Mario Franz, Jair Axi, Richard Núñez. Mixer. Que me falte todo. Aleluya. Un aplauso para su nangu que está encargado con Mixer. Nos sigue. Seguimos. Para hermanos que no te comprenden papiamento español. Para los hermanos que no entienden papiamento español. Nos tienen personas que zorg para por ahí en audífono. Tenemos personas que se encargan con los audífonos. Y preparar trucos. Y preparar todo. Para también por recibir mensajes. Nos van Marolí Bernabela. Nos van Jude Teodor. Nos van Daniel Desir. Machine de traducción. Máquina de traducción. Ay, Dios. Un aplauso para el grupo. Un aplauso para este grupo. Nos también sorg para arriba Facebook, ex Facebook. Amén. Nos portretan. Tenemos los que inmortalizados. Nos van Naomi Martina Montero. Nos van Jasmine de Núñez. Nos van Richard Núñez. Nanda Iman Jair Axi. Ellos se encargan también para cuando las personas escriben algo en el Facebook o en el YouTube. Encargan también una persona escribe algo en Facebook o YouTube. Ellos lo escriben para nosotros aquí poder saludar a esas personas. Para nosotros mandar saludos para personas aquí. Alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. Necesitamos más trabajadores, hermanos. Más trabajador, hermana. Gloria al Señor. Jair ya caminó no sé cuántas veces. Que Dios les dé fuerzas. Un aplauso para el Señor. Dios te da fuerza, un aplauso para el Señor. Para esta vida. Para vida aquí.
Necesitamos tu ayuda también. Únete al trabajo del Señor. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Seguimos. Proyección. El nombre viene después. Nuestro hermano Wendy, nuestro hermano Mario, nuestra hermana Sinaí y nuestra hermana Sara, que está encargado con la proyección de todo lo que hacemos aquí en la iglesia. Entonces, cuando uno de ellos falta, la presión viene sobre el otro, porque están en más que un grupo. Alabanza al Señor. Que Dios le dé fuerzas y amor para seguir ayudándonos. Aleluya. Y si queremos que la iglesia crezca con 300 personas, más fuerte será el trabajo. Jóvenes, afírmense, sirven al Señor. El Señor los necesita. Un aplauso al Señor. Y tenemos los ujieres, su coordinadora, nuestra hermana Valerie Copra. Tenemos un coordinador de los ujieres suplente, que es nuestra hermana Ingrid Mena. Amén. Va a ser coordinadora suplente. Y va a ayudar a hermana Valerie con la guía de los ujieres. Tenemos dos tipos de ujieres. Ujieres generales y ujieres del altar. Tenemos Marta Paulina, ujier general. Elmita Axi, Santa Batista, Mercedes Guzmán y Alien Charles y Ketty Oliana y Jubelkis Jiménez. Del altar tenemos Rigel Genti, Lauren Genti. Vamos a Marta Paulina, Elmita Axi, Ketty Oliana, Santa Bautista, Mercedes Guzmán, Alien Charles, Jubelkis Jiménez, Rigel Genti, Lauren Genti. Y este año tenemos refuerzo. Aparte de Ingrid Mena, tenemos también a Daniel Desir. Y también tenemos a Verne Wilkins como ujier del altar. Y tenemos también a Marta Bukout. No está en esta noche. Y también tenemos nuevo Cindy Martes. Y tenemos también Jut Teodor. Amén. Hemos reforzado los ujieres este año con nuevos integrantes. Alabanza al Señor. Que Dios os ayude. Jud Teodor es ujier general. Y Rigel y Lauren y Daniel y Verne son ujieres del altar. Los demás ujieres generales. Usted dirá, ¿no son demasiados? No. Y su trabajo es muy difícil. Hay algunos de ellos que querían retirarse, aleluya, por motivo de el trato que reciben de la iglesia. No de la iglesia, de algunos. Un aplauso fuerte a los ujieres. Un aplauso fuerte para Öshernan. Continuamos, hermanos. Para
El bus para buscar a los hermanos. Bus para buscar hermana. Amén. Nuestro hermano Jerry es coordinador de los buses. Nuestro hermano Jeremy está coordinador de bus. Y tenemos chofer, hermana Aida. Está con él, ella va ahí. Ella sale, un salí. Hermana Aida y familia Oliana. Hermano Robbie, hermana Mariangela. Ni sabe que hermana Kitty también se corre. Pero Nanta, en familia te encarga para buscar hermana. Y nos tiene esfuerzo, nos llama Marta Paulina y Ingrid Mena. Hermana con mucha paciencia. Son hermanos con mucha paciencia. Para buscar hermana, para guardar. Para buscar a los hermanos, para esperarlos. Papita. Para sonar la bocina. Danke, alabanza al Señor. Gracias, hermanos, gracias. Amén. Aleluya. Un danke a Dios para chofer de los bus de iglesia. Gracias a Dios para los choferes de la bus de la iglesia. Alabanza al Señor. Y nos está siguiendo, hermana. Seguimos, hermanos. El bajer de iglesia, nos mancina y Margarita. Librería, nos tuvo librería, nos Ingrid Mena encargada con él. Secretaria de Escuela Dominical, María Mercera. Secretaria suplente, hermana Elna Genti. Nos dama de casa, un bebé. Hermana Paulina. ¿Dónde está? Hermana Paulina, pasen. Más horario de una sacarán para mí. De tu perdón. Y también nos tiene un aplauso para Dios para el grupo aquí. Un aplauso a Dios para este grupo. Nos entrada de actividad, tenemos solamente una actividad. Nos tenemos una actividad Amén, que es el barbecue. Nos barbecue. Que lo hacemos 3 o 4 veces al año. Nos está haciendo 3 o 4 veces al año. Y no todos los meses una actividad pequeña. Y no está todo luna nos está haciendo una actividad chiquita. Para poder concentrarnos en las otras actividades. Para poder concentrar en otra actividad. Y hemos formado una comisión de barbecue. Y nos ha formado una comisión de barbecue. Que es muy importante. Y María Ángela Oliana encabeza esta comisión. Y el hermano María Ángela Oliana está en la cabeza de la comisión aquí. Y yo estoy allí también junto a ella. Me también junto con ella. Amén. La secretaria, el líder de secretaría está allí. Líder de secretaría también está. Logístico. Líder de logístico. Actividad. Líder de actividad. Muévense. Maestras, líder de maestra, juventud, líder de juventud, evangelismo, líder de evangelismo, asistente de la iglesia, y hermana Santa Martes, y Marta Paulina. Y también Marta Paulina. Esas son las personas que nos ayudan a organizar. Amén. Y la parte organizatoria, nuestra hermana María Ángela encabeza. Y parte organizatoria, nuestra hermana María Ángela está en la cabeza. Y el parte más bien de canalizar la comida y parte para canalizar comida, sazonar, etcétera, está a mi encargo aún. Sazonar, ese no está a mi encargo ainda. Pero todo lo demás, hermana María Ángela con este grupo. Y tú sobra nuestra hermana María Ángela y el grupo aquí. Hace un trabajo incansable. Hace un trabajo sin cansa. Junto a toda la iglesia. Junto con entera iglesia. Alabanza al Señor. Un aplauso para este grupo. Ora por ellos para que no se cansen. Aleluya. Amén. Ellos traen dinero dentro. Aleluya. Junto con toda la iglesia. Amén, hermanos. Ahora quiero el líder de caballero, damas y juventud. Vamos a llamar el resto. Nos vamos a sobrar de la iglesia. Alabanza al Señor.
Reconocemos este año como los caballeros vienen donde Jovel. E caballero nanda vai secar Joel. Las damas donde de líder de damas, hermana Elna. E dama nan secar líder de dama, hermana Los Elna. jóvenes donde de hermana Wendy. E joven nan secar hermana Wendy. Pues voy a llamarlos y ellos pasan a tomar su información, su credencial. Como miembro en plena comunión reconocemos a Zahaira Anthony Eugenia. Hermana Charles Enercida Bautista, Damascus Laureano Estagia, Daniel Linares Meneses. Daniel no está en esta noche. Sí, tú me vas back, sí. Dominique Law, Fortuné Dominique Madeline, Genti Azar Yolette, Margarita Marlene Gertrudes, Margarita Sof Carolina Joana, Theodor Sholaika, Wilmor Nicolás Tabita, un aplauso. Llamamos para recibir también el programa. Son miembros de esta iglesia. Nuestro hermano Marcelino Oliana. ¿La acaba? Wilmer Fayeto. Jean-Baptiste Luckner. Darwin Fiaro. Nos van Rosny Charles, Simani Desir, Jandelín Pascual, Jean-Louis Bryce, Marie Giselle, Daniel Mateo Figaro, Felizme Rito, Damandinho Desir, Ricardo Núñez, Relian Vargas, Maribel Valdés, Lea Charles, Wigdy Charles, Keousa Chirinos, Ketsia Charles, Jean Edwin Day. ¿Quién es Jean Edwin Day? Anusha Anthony, Girion Chirinos, José Manuel Mena, Jean-Louis Agenor, Marvin Wilmore,
¿Quién no haya programa? Sephora Desir, pasa. RJ Koopmans, pasa. Pasa Sephora Bing. Sephora Desir y Sephora Axi. Jefferson, ¿quién es Jefferson? Pasa Jefferson. Hebrockson. Nos trae lista base de carchi Helan como rumana a llena. Si no hay en él, nos último nombre. Amén. ¿Quién más no haya? Amén. ¿Cómo nombre da? Pasaba vindo un programa. Ahora hay en el carchi Hel para nuestro nombre. Sí, mai Yolet haya. Yolet, ¿cuánto programa acaba? Es nan kusunan nombre na war nombra pasuna no yene carchi Hel. Ahora yene carchi Hel. Para nuestra fecha de nacimiento también. Amén. ¿Quién no haya programa? ¿Tú no haya? Michelin Coquettes. ¿Vas a tomar el programa? Papots. Pasa, toma el programa. ¿Quién más no hay en el carchigel? ¿Cuál hay en el carchigel? Abajo del carchigel, nosotros el lista. Xavier Margarita. Wendy. Adiel también tu favor. Ina. Amén. ¿Tú eres allá? Un día más de Sunanco. ¿Quién? Daniel. Estelín. Ahí pasa bien tu mamá. ¿Ah? Él ahí acaba. Amén, hermana. Un aplauso al Señor para tu vida aquí. Y una vez más, hermanos, un día más, hermana, los que no llenaron la tarjeta María, por favor, llénala. Y por favor, llené. Vamos rápidamente para la siguiente parte de esta noche. Se va rápidamente para la siguiente parte de la noche aquí. Alabanza al Señor. Como mis hermanos saben, hello. Sí, no. Hermanos, siempre hemos la que Elías traducía, Elías bien traducía. Para estudiar altar. Siempre hemos en nuestro programa, es un programa de búsqueda. Sempre de nosso programa, nós temos programa de búsqueda. Amén. Es un programa de búsqueda. Es un programa de búsqueda. Y en el ayuno. Y en ayuno. O en la vigilia. Of de vigilia. Ponemos las metas. Nós ponemos meta não. Pero este año lo hemos hecho un poquito diferente. Pero año aquí nós hacemos un tique diferente. Hemos dado atención. Nós damos una atención. Mayor atención. Hope atención. Hemos juntado las metas. Of nós pone meta na junto. Amén. Hemos reunido 10 metas generales. Nos pone 10 metas general junto. Por la cual la iglesia va a estar clamando este año. Cual a iglesia lo estaba clamando año aquí. Amén. Para que se cumplan estas metas. Para meta na que guardo cumplir. Y lo vamos a presentar en esta noche. Nos vamos a presentar en la noche. Por una ceremonia. De una ceremonia. Amén. Las cámaras se voltean para atrás, alabanza al Señor. Y cámara por alto para atrás. Y ustedes también esta noche pueden estar mirando atrás en vez de delante, alabanza a Jesús. Y a noche también mi hermana por walk para atrás en vez de walk delante. Alabanza a Jesús. Amén. ¿Están listos?
Mi hermana de Gla. Gloria al Señor. Lo hemos hecho así. Nós assim aqui. Para que toda la iglesia. Para a inteira igreja. Clama. Ore a Dios. Orando a Deus. Son metas que hemos puesto para el 2025 hasta el 2030. A meta que nós pone para 2025 até para 2030. Pero vamos a orar y buscar a Dios. Pero nós queremos hacer oración y buscar a Dios. Para que se cumplan en este año. Para guardar cumplir el año aquí. Pero esto es la visión de 5 años. Pero esa aquí es nuestra misión de 5 años. Para 5 años. Alabanza al Señor. Amén. Si Cristo no ha venido. Si Cristo no ha venido ainda. Amén. ¿Están listos? Mi hermana de Gla. Gloria al Señor. Hermana Marilu, ¿no está claro? Hermana Marilu. Amén. Mario. Lo que arde de mí, escucha el llamado, y algo se acerca, lo puedes sentir, una palabra más fuerte que en ti, desatándote, a ensanchar tu lugar, porque cuando crecerás, algo grande. Amén, hermanos. Nos gusta 10 meta general. Amén, hermana. Nos pone 10 meta general. Como nuestra visión de estos 5 años. Como nuestra visión es 5 años aquí. Queremos orar a Dios. Nos queremos oración a Dios. Vamos a orar a Dios. Vamos a ayunar. Vamos a vigilar. Para que Dios cumpla esas metas este año. Para Dios cumplir metas aquí. Son 10 metas. Nada 10 metas. Número 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y si usted ve todas estas metas, como lo vamos a presentar, y si mi hermana mira todas las metas aquí que nos va a presentar, amén, todos ellos hablan de crecimiento. Sí, crecimiento. Sí, crecimiento. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Un tarjeta. Aleluya. Alabanza, Señor Dios. Queremos que la iglesia crezca con 300 personas. Nos que para la iglesia crece con 300 personas. El número 1. Número 1. Alabanza al Señor. Tenemos como 80 o 100 personas ahora, hermanos. Nos tienen como 80 para 100 personas ahora aquí, hermanos. Pero queremos un crecimiento, hermanos. Pero nos queda un crecimiento. Dios nos dará un edificio. Dios nos da un edificio para 400 personas. Para 400 personas. Pues vamos a orar al Señor. Pues nos va a orar al Señor. Para este crecimiento. Para el crecimiento. Con 300. Para 800. 300. 300. ¿Cuándo lo creen? ¿Cuándo quiere? Queremos que las entradas se dupliquen, hermanos. Nos que para entrar a duplicar. Alabanza al Señor. Se necesitan más entradas. Nos vestir de más entrada. Sea con los diezmos o las ofrendas. Sea con el diezmo o ofrenda. Que los hermanos ganan más. Que el hermano gana más. Sea con actividades profundas como el barbecue. Y siempre como actividad profunda barbecue. O sea con donaciones. Que Dios nos sorpresa. Alabanza al Señor. Duplicar las entradas de la iglesia. También tenemos número 3. Queremos levantar 10 lugares de predicación en los barrios. Ya tenemos a Rincón,
necesitamos 10 barrios más. Vamos a estar clamando para esos barrios, pero rogando al Señor. Pero esos 10 barrios, hermanos, número 4, necesitamos 10 parejas, o 10 jóvenes, o 10 caballeros. No 10, 9, porque ya tenemos a Jacqueline y Juni para Rincón. Necesitamos 9 personas más, para 9 barrios más. Y hermano, cada barrio tenemos que alquilar un local. Por eso hay que duplicar las entradas para pagar esos locales. Punto 5. Queremos un pastor suplente para la iglesia. Amén. Usted tiene un pastor por 36 años, pero queremos un pastor suplente para esta iglesia. Oremos a Dios para que Dios nos dé este pastor suplente. Número 6. Queremos invadir al Caribe. Queremos invadir a San Martín, a Barbados, a Guadalupe, a Anguila, a Dominica, como Dios nos guíe. Que Dios abre puertas, amén, para esas islas. Número 7. Pero cada una de estas islas, hermanos, necesita obrero. Esta petición es diferente a los trabajadores en la isla. Para ser trabajador en la isla no necesariamente tiene que tener un llamado. Pero para salir para San Martín, para salir para Barbados, para Guadalupe, Anguila o Dominica, se necesita un llamado del Señor. Necesitamos esos obreros. Y esta iglesia va a parir obreros. ¿Cuándo lo creen? Y número 8, un fondo misionera. Vamos a clamar por ese fondo. Porque cada una de esas islas, amén, cuesta dinero para llegar, para mandar una persona, mandar una pareja, mandar un joven para levantar obra allá. Hay que alquilar un lugar, hay que pagar pasajes, pues necesitamos un fondo misionero. 9. Este año, en el nombre del Señor, quiero ser pastor a tiempo completo. Eso quiere decir que no voy a trabajar más en lo secular. Oren a Dios para que Dios canalice todo, para yo poder estar después de 36 años a tiempo completo para la obra del Señor. Y número 10, que el edificio central esté listo, operacional completamente. Las clases de escuela dominical listo arriba para que los niños puedan recibir su clase. Esta sala se va a ampliar más, se va a quitar esas murallas para recibir esas 300 personas. El espacio de sonido también listo y funcional va a ir más atrás. Y también la oficina del pastor con su propio lugar de baño, alabanza al Señor. Amén, hermanos. Vamos a clamar para estas metas que hemos puesto como visión del 2025 al 2030, pero queremos que se acontecen ahora. Como usted puede ver, todas estas peticiones, metas, hablan de crecimiento. Sí, crecimiento. Sí, crecimiento. Un aplauso al Señor, aleluya. Sigue mirando atrás porque atrás también va a haber una ceremonia. Volteen en la cámara. Entonces, volte cámara para atrás, está metido una ceremonia.
En atrás, hermanos, hay un ceremonia ahí atrás. No se va para atrás, hermano. Para atrás. Un aplauso al Señor, aleluya. En el nombre del Señor, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria al Señor. Iglesia, un aplauso más fuerte al Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya. Lo vamos a lograr cuando creen. Amén. Los sugieres van a repartir esta tarjeta pequeña. Y ahí tienen las 10 metas que usted puede estar orando siempre y rogando al Señor para que se cumplan. Alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. Los sugieres lo van a repartir. Alabanza al Señor. Se acerca, lo puedes sentir. Una palabra más fuerte en ti, desafiándote. A escuchar tu voz, porque pronto crecerás. Crecerás, algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria. Gloria a Dios. Podemos estar de pie en esta noche, aleluya. Para la última parte, que es la Santa Cena, aleluya. No podemos clausurar este
ceremonia sin la Santa Cena del Señor. Amén. 1 Corintios 11, voy a leer un texto. 1 Corintios 11, un texto. Y después empezamos con la Santa Cena. Amén. 1 Corintios 11, versículo 23 al 27. Lo voy a leer solamente en español. Alabanza a Jesús. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiese este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. El Señor nos mandó a celebrar la Santa Cena cada vez que nos reunimos, que es muy importante. Amén, hermanos, nos unimos con el Señor en esta ceremonia. Pero dice también que cualquiera que comiera este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es una bendición, pero si usted no anda bien y usted quiere participar y participa, amén, solamente le trae juicio. Es una bendición para tu vida si usted anda conforme a la palabra del Señor. Si no anda conforme a la palabra del Señor, no participe, porque juicio viene a su vida. Los que no van a participar pueden sentar. Alabanza al Señor. Gustoso
Vamos más una oración a noche, aleluya. Tanto bota grande y maravilloso, Señor. Más respeto y reverencia a Dios. Y de un privilegio, un placer para celebrar a Dios. Escena aquí, tata. Oh Jesús, abandonamos para celebrar, Señor. Para recordar lo cual va a ser para nosotros en la cruz de Calvario. Para recordar, Señor, la obra grande que va a realizar para nosotros. Y te pensé a noche, Dios, nos pedimos guianza, unción, Señor. De ceremonia aquí, Señor, que nos recorda cómo va a traer sangre para nosotros. Nos recorda, Señor, cómo va a entregar culpa por batimos ali para nosotros. Danke, tata, danke un día más, oh Dios. Danke, Jesús, danke, Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, prometo que le voy a entregar de man de Burdugunán a celebrar esta santa cena con su discípula. Y na cinta, ela tomé pan, ela agradeci Dios por pan y después partí de nan. Nós vamos junto por alza pan, ala para atrás. Ala para atrás. E nós vamos unicamente por orar para o pan para representar a culpa de Cristo. Santo, Senhor, nós chamamos danke, Senhor. Padre, danke por culpa, Senhor, quando bati pecado de nós, Senhor. Padre, eu chamo danke, Senhor, Padre. Danke, meu Deus, danke, Senhor, por sacrifício tão grande que base pecado de nós, Senhor, Padre. Eu chamamos danke, Senhor. Amém e amém, Senhor. A Bíblia diz a nós que de mesma maneira Jesus a tomado jus de drive para simbolizar sua sangue. E ele faz oração para aqui. Nós vamos juntos. Para tomar jus de drive e alce aqui. E nós vamos Joel lo faz oração para jus de drive simbolizar a sangue de Jesus. Danke, Senhor. Danke, tata. Danke, meu rei. Danke, Senhor Jesus. Para o sangue, aleluia. Bem jus de drive, Jeová de glória. Tu não sabe bem, Jeová de glória. Bem sacrifício bíblico, com a raça de bem cruz de Calvário. Danke, Senhor. Danke, Senhor. Vai sacrifício bíblico, Senhor. Com a raça de bem cruz de Calvário, Deus meu. Para nos explicar, danke, Deus meu, para o sangue. Que tu representa, no qual com a raça de bem cruz de Calvário. Para nos explicar, danke, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Todo mundo de participar, pode passar meio de aqui. E me quero primeiro manang para participar na pan e juice drive e momento como indica. Inmolado en el Calvario, mostró su amor por mí. Todo peso de
Manos alza e escuche. La simboliza el cuerpo de Cristo, aleluya. El sacrificio que Dios hace para nosotros. El cuerpo de Jesús que es voluntariamente a ofrecer para guardar batir, a ofrecer para guardar clavar, a ofrecer aqui para nossa salvação. Essa que é pão que vai fazer, não é para sentar na come a muri. É um como de pão que lo vive para sempre. Participar de buscar que simboliza a culpa de Cristo. Danke, Senhor. Danke, Deus. Danke por a culpa, Senhor. Danke, Senhor. Danke por sua que vai suportar para mim, Senhor. Danke por clavo, Deus meu, Senhor. Danke, Senhor, por sofrer que vai ter opção para vai toque, Senhor. Para amor vai ser para mim, Senhor. Danke, Deus. Danke, Senhor. Danke, meu Deus. Danke, 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 Senhor. Danke, Deus. Bíblia diz, se nós cantar luz, e nós temos comunhão com outro, nós temos comunhão com Deus, a sangue de Jesus está fluida, limpia nós. A sangue que derramado na cruz de Calvário, nós está se a noite para recordar a obra grande que Jesus faz. Alce Jesus drive, que simboliza a sangue de Jesus. E disse, não come minha culpa, come minha carne e bebe minha sangue, mas não tem parte comigo. Para a noite nós declarar que nós temos parte com Jesus, nós estamos com Ele. Nós estamos bebendo Juicy Drive que simbolizando a sua sangue. Nós participamos de Juicy Drive que está simbolizando a sangue de Jesus. Danke, Deus. Danke por sangue, Senhor. Danke por sangue que vai derramar aqui. Danke, Senhor, danke a Deus. E a danke por sangue precioso aqui. É sangue de ajuda de Deus. Que vai fluir na cruz de Calvário, aleluia. É sangue que flui para a humanidade. É sangue de Jesus, aleluia. Aleluia. Adora, Senhor, aleluia. La tumba de Jesucristo, al llegar ahí no le encontró. Él dijo, sé a quien tú buscas, pero Jesús resucitó, yo decía. Piedra movida fue, la tumba vacía está, Jesús resucitó, no está, a la muerte Él venció, a la diestra del Padre está, Jesús siempre vivirá. María fue a la tumba de Jesucristo, al llegar ahí no le encontró. Ángel le dijo, sé a quien tú buscas, pero Jesús resucitó, yo decía, no está, la piedra movida fue, la tumba vacía está, Jesús resucitó, no está, a la muerte Él venció, a la diestra del Padre está, Jesús siempre vivirá. No está, La nos canta para cantar alabanza, que aleluya. y la tumba vacía está, Jesús resucitó, no está,
Dele gracias al vencedor del Calvario. Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias. Gracias por tu sangre y tu cuerpo. Cortinas que, aleluya. Él abrió las puertas a la presencia de Dios. Gracias, Señor. Celebrando esta Santa Cena, Dios. Te recordamos, Padre, que tú nos has dicho, oh Jesús, que pronto vendrás a buscarnos. Gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, ¿puedes sentar un momento? Dios es grande, Dios es bueno. Y así damos inicio a este año, esperando oportunidades en el Señor. Amén. Esperando oportunidad del Señor. El tiempo ha avanzado en esta noche. No sé si hermano Robbie aún quiere. Hermano Robbie, ¿no? Sí. Hermano Robbie, te pasa adelante, alabanza al Señor. Y este va a agradecer, Señor, con ofrenda de su año. No sé cuánto años así. Amén. Yo quiero una vez más recalcar. Hemos repartido una tarjeta amarilla con nombre, fecha de nacimiento, y ¿qué más? Número de teléfono. Y teléfono. Si usted no lo llena, no tenemos su información. Si no llenes aquí, no tengo información. Hermano Marvin no lo llenó. Hermano Marvin no llené. Amén. Entonces después, si olvidamos en cualquier actividad de usted, no se enoje. Después se nos olvida en cualquier actividad y no rabia. Despedimos de nuestros seguidores. Desde el lunes estamos aquí en este lugar en una semana de clamor. Fecha luna no está aquí en el lugar aquí un semana de clamor. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Si te sientes triste, si te sientes con algún dolor, algo pensar en tu vida, si no sabes qué hacer, si te sientes desechado, dile: Señor,